Pregunta, ¿no debería ser más habitual la práctica de analizar algunas situaciones a la luz de cómo serían si se plantea o ejecuta su anverso? De dejarse llevar por tantas voces que arguyen serios problemas e incluso una ruptura definitiva entre los Fernández, entre Cristina y Guzmán, entre Guzmán y Kicillof, entre Kicillof y la Cámpora, entre la Cámpora y los funcionarios que no funcionan, y así sucesivamente, estaríamos en primer lugar ante un gobierno atado con alambre que casi solo puede sobrevivir, solo podría sobrevivir, gracias a una oposición símil a Defecio. Pero al margen de eso último, que no resiste dedicarle ni medio segundo, está aquello de atender argumentaciones de signo opuesto, estrictamente en base a datos capaces de dejar certezas o por lo menos preguntas elementales. Como es norma, cuando aparece Cristina, en este caso a raíz de uno de los recordatorios por el 24 de marzo, el país periodístico completo, periodístico político, corre detrás de ella, volvió a hacerlo, para reafirmar su admiración o putearla sin descanso. A esta altura, y no es chicana y no sé, nada original, resulta casi inconcebible cómo se las arreglarían ciertos colegas para hablar y escribir sin hablar y escribir de Cristina. Una cosa es el odio que le profesan y otra es que ella sea el único vector de sus comentarios, como si no pudieran, en modo alguno, disponer no solo de una mayor estatura analítica, sino estético-narrativa. Y por cierto, si es por estos días, vale lo mismo con las horas y horas, y líneas, y gestos, que prensa adicta al oficialismo le dedicó al Zoom de Macri con cara de dormido y al fondo de imagen con su esposa en pijama mirando el celular. A ver, gente, una cosa es boludear en las redes y otra que se le otorgue espacio profesional a tamaña boludez. El término recordatorio asoma especial para definir la intervención de Cristina o de quien hubiere sido, incluso, porque justamente se trató y trata siempre de recordar que el golpe del 76 tuvo el sentido primario de imponer por el terror de Estado un modelo económico antipopular, salvaje, cipayo. Pero pasa que ella empalmó el recordatorio del porqué con las responsabilidades y culpas de los propagandistas permanentes de, entre otras delicias, arreglar con el Fondo Monetario a como sea. Y, madre del borrego, pasó que le dijo al fondo que no tenemos plata para pagarle convencionalmente la bestialidad dejada por Macri, en medio de que el ministro de Economía estaba en Washington empezando a negociar con el fondo. No hubo más. La vocería del establishment dictaminó la enajenación de una loca corrupta que, entre tanto el voluntarioso y estiglesco de Guzmán estaba sentado con la representación de uno de los planetas de las finanzas mundiales, lo mandó abajo de un camión
avisándole al fondo que no hay cómo pagarle, salvo con las chances nuestras, y que mejor se preste a una negociación larga y dura. Muy bien, vayamos entonces a la hipótesis contraria, a formularla al menos a través de algún interrogante. ¿Qué sucedería si la voz argentina se mostrara sumisa o condescendiente? ¿Cuándo se vio que en una negociación solo concurra el policía bueno entregado de movida? ¿Cuándo pasó? ¿En qué lugar? ¿De cuándo? Que agacharse con el fondo redundara en beneficios que no fueran que el fondo estrangule. ¿Cuándo sucedió que muestras de buena voluntad con significantes de la rapiña de la escena político-financiera mundial hayan sido significados de misericordia? ¿Están hablando en serio de que haberse ido del Grupo de Lima, esa cabecera de playa de Estados Unidos para desembarcar en Venezuela, perjudica gravemente las probabilidades argentinas de llegar a un acuerdo con el fondo? ¿Están hablando en serio? ¿Hablan en serio de que la Casa Blanca tiene a Argentina en el podio de sus prioridades geopolíticas, o de que para el fondo somos un leading case? Como tampoco se trata de minimizarse o de perder de vista ejemplos como el de Grecia, que terminó sojuzgada ante la Europa central, y más precisamente Alemania, y precisamente por obedecer, aunque Argentina es mucho más que Grecia por el volumen de su economía y su incidencia continental, no se niega que tenemos problemas complicados. No se niega que el fondo apretará, ni que a esos efectos dan lo mismo gobiernos republicanos y demócratas, ni que Guzmán ya discutió aquí que debe presentarse un programa de solvencia fiscal, lo discutió con Cristina en Calafate, ni que ya recibió la respuesta de que eso no debe ser a costa de un ajuste contra los que ya se ajustaron, ni que esa discusión se saldó a favor de que las tarifas de los servicios públicos no aumentarán según las pretensiones de las empresas. Nada de todo esto implica que hay un quiebre en el frente gobernante, ni muchísimo menos que alguna figura o sector de ese frente no tenga claro que la prioridad, lo innegociable, es que no se rompa. Seguirá faltando, por ejemplificar, la centralización informativa en pandemia agravada, al parecer. Continuará ocurriendo que el gobierno es un despelote comunicacional, a veces como causa y no consecuencia de sus dudas políticas, y otras veces porque simplemente no sabe o no quiere ensamblar notificaciones, dejar de dispersarse. ¿Cómo es posible que diariamente o a cada rato no sepan articular la información sobre llegada de vacunas, graderío de amenazas sobre la segunda ola, probabilidad de cuáles restricciones? ¿Por qué hablan todos a la vez? Como si se tratara de volcar ansiedades personales. Ahora bien, colegir que estas deficiencias y tantas otras son demostración de gobierno quebrado, inútil, en parálisis total, es una hijaputez o una pésima lectura política. Y es una o ambas cosas pretender la apatía de callarse.
¿Para qué se tiene un gobierno que, con todas las contradicciones propias de un frente político armado al quedar evidente la necesariedad de sacarse de encima a Macri, y con todos sus entresejos ejecutivos, vino a decir que la política tiene un lugar en la mesa de discusión? ¿Cuál es la contraria? Regodearse con los errores de cálculo en la provisión de vacunas que han regido en todo el mundo, como si encima la vidriera porteña opositora fuese un emblema de eficiencia. Es un desastre. ¿O acaso los porteños, con la voz baja de los resentidos en muchos casos, no están preguntándose por qué no tendrán domicilio o cómo dibujarlo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es? Que la política consista en cuidarse el pico con el fondo, cuidarse de que un imperio con visos de decadente no se enoje, cuidarse de respetar la soberanía de Venezuela y dejarlo claro, y cuidarse de los lobos de Wall Street, cuidarse de que nuestra Cancillería no se exceda en una palabra, cuidarse de los chinos y los rusos, cuidarse de no hacer bardo con los piratas que controlan la hidrovía, cuidarse de que el Estado administre la levantada en pala de quienes renuevan su éxtasis con el precio internacional de la soja, cuidarse de que no digan que la justicia de ellos está en peligro institucional. Estamos de acuerdo, la correlación de fuerzas en un país que vota a derecha en porcentaje impactante, a pesar de todas las enseñanzas históricas, es un elemento de análisis prioritario y sin espacio real para declamaciones testimoniales que no se plantean el poder, la lucha por el poder. Pero esa correlación de una sociedad dividida requiere que cuidarse contra el poder verdadero no sea la regla. Si se ganó el gobierno para cuidarse a cada paso, quiere decir que no se merece el gobierno. Eso es lo que recordó Cristina en el recordatorio. Después se debe y se podrá, o no, instrumentar la eficiencia de construir un modelo de desarrollo sustentable. Pero en cualquier caso, no se desalojó a Macri para ser un gobierno de obedientes, sino para producir las rebeldías necesarias. Y en la región, de mínima, si no lo hace la Argentina, se complica pensar quién otro.